Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Es un espacio para hablar de vida saludable, de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Qué alegría encontrarnos para conversar sobre esas patologías que están muy presentes en la población y que son de gran consulta. Algunas enfermedades son más comunes que otras, por supuesto, y las que no conocemos tanto, pues la idea es que aprendamos y juntos podamos prevenir muchas enfermedades. Estamos en directo, lo que significa que ustedes pueden participar en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia, gratuita para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Quiero recordarles también, antes de hablarles del tema del día, que nuestros capítulos de Su Médico en Casa los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Tema del día, vamos a hablar de, no sé si se considera enfermedad, nuestro invitado nos lo dirá más adelante. Vamos a hablar de la anemia, cuáles son las causas de la anemia, los síntomas, cómo se diagnostica a tiempo y cómo es el tratamiento. Y respecto a este tema, veamos lo siguiente. Si padece anemia es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto de su cuerpo. La causa más común de esta enfermedad es no tener suficiente hierro. El cuerpo necesita este mineral para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las tres causas principales de anemia son pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y destrucción de estos a gran velocidad. Sus síntomas incluyen fatiga, falta de energía, debilidad, dificultad al respirar, mareos, palpitaciones y palidez. ¿Cómo diagnosticarla y cuál es el tratamiento? Hoy en Su Médico en Casa. Datos muy importantes para que tengamos presentes y otro dato adicional, la anemia afecta en todo el mundo a más de 1.600 millones de personas, lo que corresponde más o menos al 24.8% de la población. La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar y la mínima se da en hombres. El grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las mujeres. La causa más común de anemia, por supuesto, es no tener suficiente hierro. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? Son dos interrogantes que hoy les dejamos para que participen. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por acompañarnos nuevamente. No solamente pueden interactuar a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales. Recuerden que en Twitter estamos como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Vamos a hablar, como les decía al comienzo del programa, de la anemia, cómo se diagnostica a tiempo, cuáles son esas causas o factores de riesgo. ¿Existe un tratamiento? ¿Se puede prevenir esta enfermedad y se puede curar? Está con nosotros el doctor Andrés Londoño Gallo. Él es médico internista de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Para nosotros también y sobre todo para responder tantas inquietudes de los televidentes. Así que los invito para que desde ya están activas nuestras líneas telefónicas para que participen con sus preguntas. Doctor, ¿qué tanta incidencia tiene en la población la anemia? ¿Es muy común? Es muy común. Realmente en algunos países incluso la anemia se puede considerar como un problema de salud pública, ¿cierto? Como tú decías ahí, alrededor de 1 de cada 4 personas puede tener problemas de anemia, ¿cierto? Y es un porcentaje muy significativo. Es un porcentaje muy alto. Incluso hay grupos que son más pequeños, por ejemplo en los preescolares, que se habla de que 1 de cada 2, que es mucho más alto todavía. En los hombres es un poco más rara, por decirlo así. Generalmente es 1 de cada 6, 8 hombres. Sí. En las mujeres es más o menos 1 de cada 3. Y en las mujeres que están en embarazo, que están gestando,
también aumenta la prevalencia y es más o menos 2 de cada 5 mujeres en embarazo. ¿Por qué es tan común en las mujeres? Básicamente porque cuando están en embarazo aumentan los requerimientos, ¿cierto? Y lo otro es porque hay pérdidas en las mujeres que los hombres no tenemos, asociadas a las pérdidas ginecológicas. Entonces ustedes tienen periodos menstruales, en esos periodos menstruales se pierde sangre, se pierde ese hierro, que es la herramienta o el sustrato para poder generar la sangre que se necesita. Podemos hablar de factores de riesgo cuando hablamos de esta enfermedad. Además, ¿se considera una enfermedad? Digamos que se considera más bien un síndrome. Un síndrome quiere decir que engloba varias enfermedades. Cuando uno tiene un paciente que tiene anemia, lo que uno les explica es que la anemia es simplemente como una manifestación de algo que está pasando, ¿cierto? Digamos que es como la sombra. Entonces, siempre que uno tiene una anemia hay que buscar la causa de lo que está generando la anemia. ¿Y cuáles son las causas de la anemia? Digamos que uno podría dividirla en 3 cosas grandes. Los glóbulos rojos se tienen que generar en la médula ósea. Entonces, si yo tengo una médula ósea que no produzca la cantidad suficiente de glóbulos rojos, me va a generar anemia. La otra causa es que yo tenga una pérdida de los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las mujeres con las pérdidas ginecológicas, o cuando yo tengo un sangrado oculto, que no es evidente, o cuando yo tengo un sangrado evidente, ¿cierto? Me corto, tengo un trauma grande, o tengo una neoplasia gastrointestinal o una neoplasia en el tracto gastrointestinal, eso va a generar anemia también. Y la otra, que digamos que es un poco más rara, es que dentro del cuerpo se revienten los glóbulos rojos, que eso es el término médico se llamaría hemólisis. Entonces serían y como no es muy común. No es muy común. Digamos que hay ciertas enfermedades, hay ciertas infecciones, por ejemplo, cuando alguien está en el trópico y le da una infección por malaria, eso genera una hemólisis de los glóbulos rojos y genera anemia, ¿cierto? Pero digamos que esas serían como las 3 causas grandes: falta de producción, aumento de la pérdida o una destrucción dentro del cuerpo. Y obviamente hay ciertos alimentos que nos pueden dar hierro a nuestro cuerpo para subir esos niveles de hemoglobina, si es que se puede decir así. Sí, digamos que hay una causa grande de anemias que se llama anemias carenciales, ¿cierto? Yo tengo que tener ciertos elementos, ciertos sustratos para poder hacer mis glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo pocos sustratos, digamos, no voy a tener las herramientas para que mi cuerpo genere los glóbulos rojos. Así es. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la anemia. Se puede prevenir, se puede curar, ya hablamos de las causas, qué es la anemia también. Y a esta hora saludamos a Joana, que se encuentra en el Popular. Bienvenida, Joana, qué gusto escucharla. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas tardes, no, pues feliz de escucharlos, gracias a Dios, de poder ver ese canal tan espectacular. Tan bonita, gracias por acompañarnos. Adelante con su pregunta. Mira, buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo que pasa es que, mira, para hacerte una preguntita, ¿yo cómo haría para darme de cuenta que tengo anemia? Muy bien, ¿cuáles son esas posibles causas o ese diagnóstico? Excelente pregunta, Joana. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, digamos que el diagnóstico es netamente con exámenes. Ahí me tienen que hacer un examen de sangre para poder definir si tengo los niveles de hemoglobina y hematocrito, que serían como las herramientas que uno utiliza en el examen para definir si tengo anemia, ¿cierto? Sin embargo, va a haber ciertos síntomas que me hacen pensar a mí que puedo tener anemia, ¿cierto? Entonces, digamos que la función principal de los glóbulos rojos es transportar sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo poquita sangre, por decirlo así, llega menos cantidad de oxígeno a todo el cuerpo. Entonces yo me voy a sentir cansado, me voy a sentir débil, incluso me voy a sentir mal geniado, puedo dormir mal, puedo tener dolor de cabeza, entre otras cosas. ¿Y mareo también, doctor? Mareo también. Incluso hay veces que los pacientes pueden quejarse de disnea de esfuerzo, o sea, empiezan lo que normalmente caminaban y se sentían absolutamente bien, ya empiezan a caminar 1 cuadra, 2 cuadras y se empiezan a sentir alcanzados, porque no tienen la cantidad de glóbulos rojos para transportar la cantidad necesaria de oxígeno. Como fatiga, cansancio también. Exactamente. Incluso cuando hay periodos más avanzados, las personas se pueden quejar de que se les cae el cabello, de que tienen uñas frágiles. Incluso se ha descrito que hay personas que comen hielo, empiezan a comer hielo, empiezan a comer tierra, empiezan a comer cal, que eso es muy frecuente en los niños, o sea que si tienen algún niño, por ejemplo, que empiecen a ver que haga eso en la casa, es mejor consultar.
porque necesitaríamos hacer un examen de sangre y con ese examen de sangre confirmar que tenga o no tenga la anemia. Ahí están entonces esos signos o señales de alarma para darse cuenta inicialmente si se padece de esta condición de anemia o de este síndrome o síndrome, como nos decía ahorita el doctor. Nuevamente les recuerdo las líneas telefónicas para que participen hoy en el tema del día. Estamos hablando de anemia, 232-4604 y 018-051-5015. Doctor, ¿existen tipos de anemia? ¿Hay unas de pronto más graves que otras? Sí, digamos que hay muchas formas en realidad de clasificar las anemias, ¿listo? Hay algunos que los clasifican en anemias que son asociadas a carencias, sí, por ejemplo, hay otras que son asociadas a pérdidas, hay otras que las clasificamos ya cuando nosotros vamos a hacer el enfoque con el paciente en los tamaños de las células. Entonces hay anemias que tienen células pequeñas, que generalmente esas son las que son asociadas a alteraciones con el hierro. Hay algunas alteraciones con células rojas de tamaño normal, que son las asociadas, por ejemplo, a enfermedades crónicas, y hay unas que van a tener unas células mucho más grandes, que generalmente se asocian a otras deficiencias de otras vitaminas, como son, por ejemplo, la vitamina B12 o el ácido fólico. Muy bien. Está con nosotros Luz en el municipio de Bejorral. Bienvenida, gracias por acompañarnos en su Médico en Casa y la escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, señora. Venga, mi niña, para hacerle una pregunta. Soy Lumarina Echeverri y la llamo y a Bejorral. Venga, mi corazón. Romelia Echeverri, que esa para mí es mi mamá. Ella tiene muy bajita la anemia, pues tiene muy bajita la hemoglobina. Sí, mi amor. Para que el doctor me haga el favor y me diga qué alimento le puedo dar para que a ella le suban los glóbulos rojos. Perfecto, es una forma de, y ahorita lo decíamos, doctora, hay algunos alimentos que obviamente pueden ayudar a fortalecer el hierro en el cuerpo. Sí, es cierto. De todas formas, siempre que uno tiene anemia, lo que decíamos ahorita, es una sombra de algo. Entonces, digamos que no necesariamente yo tengo una anemia y doy una vitamina para tratar la anemia, sino que lo más importante es tratar de identificar qué me está generando la anemia. Entonces, digamos que ahí la recomendación sería mejor consultar para hacer una evaluación integral y definir por qué tiene la anemia, ¿cierto? ¿Quiénes son más propensos a padecer este síndrome? ¿Cómo se diagnostica? Y por supuesto, ¿cómo es el tratamiento? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. 1 minuto nomás y enseguida regresamos con ustedes. Regresamos a su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de anemia, las causas, los síntomas y el tratamiento. Tomemos nota de los siguientes datos muy importantes. La anemia puede tener muchas causas, incluyendo ciertas enfermedades o condiciones y medicamentos. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia. Entre los síntomas más habituales están el cansancio, debilidad, palidez cutánea, taquicardia, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Ciertos tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e incluso potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan. El diagnóstico inicial es aparentemente sencillo, ya que en un análisis rutinario o por otros motivos se detecta una disminución de los niveles de hemoglobina o del número de glóbulos rojos. El tratamiento depende de la causa y la gravedad. Sin embargo, algunas alternativas son suplementos vitamínicos y minerales en caso de deficiencia, inyecciones de hierro si la persona tiene bajos niveles de este, vitamina B12 por inyección y transfusiones de sangre si es necesario, entre otros. Muy bien, ahí están esos datos muy importantes para que tomemos nota. Tocamos parte del tratamiento. Vamos a recibir primero a Edwin, me dijeron, que está en Junín. ¿Quién nos acompaña? Sí, buenas noches. Bienvenido y adelante con su pregunta. Sí, bueno, aprovechando para saber un poco a los padres que Leo Machado y ahí del canal, y para preguntarles al doctor si este programa de anemia, o sea, más que todo cuando aquí en Medellín o en ciudades como Bogotá, Medellín, aquí en Cali, en Bogotá hace mucho calor, o es así más que todo en clima frío, o eso no tiene nada que ver. ¿El clima? ¿Con el tema de la anemia? Sí, señora, es muy ciudades muy calurosas o algo, eso no tiene nada que ver. Pues, gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, en realidad el clima como tal no tendría que ver con presentar o no anemia. Digamos que ahí sí habría que tener cierta precaución y es con la altura, ¿cierto?
porque las personas que viven a mayor altura, por ese mismo mecanismo que estábamos diciendo que los glóbulos rojos sirven es para transportar oxígeno, como yo tengo menor concentración de oxígeno, entonces mi cuerpo va a desarrollar más glóbulos rojos. Entonces digamos que en las personas que viven a mayor altura uno esperaría niveles más altos. Entonces incluso hay algunas organizaciones y algunas guías que recomiendan que uno debería cambiar el valor de anemia dependiendo, teniendo en cuenta esas variables, por ejemplo, teniendo en cuenta la altura, Sí. el género y la edad. Doctor Londoño, una vez identifiquemos los síntomas, ¿cómo se diagnostica la enfermedad y cuál es el tratamiento a seguir? Listo, entonces la recomendación siempre que uno tenga algún síntoma que yo pueda atribuir a la anemia, o incluso si yo tengo algún sangrado, porque hay personas que por ejemplo tienen sangrados crónicos y no les ponen atención. ¿Y puede ocurrir? Y puede ocurrir. Entonces la recomendación es consultar a su médico de cabecera, que el médico evalúe, que defina si hay alguna causa con el interrogatorio y hacer algunos exámenes. Dentro de esos exámenes el más importante sería el hemograma, que es el que nos va a decir el valor de la hemoglobina y el valor del hematocrito. Sí. Según eso, uno empieza a hacer un enfoque, trata de identificar específicamente la causa de la anemia y daríamos una terapia específicamente a como la causa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera deficiencia de hierro, pues uno lo que hace es recomendar alimentos que sean ricos en hierro, que básicamente serían carnes rojas, vísceras, Sí. lentejas, frijoles, pistachos, hay muchos alimentos que son ricos en hierro, y el suplemento, que sería la vitamina. Digamos que una de las dificultades más grandes es que hay que tener ciertas precauciones con los alimentos ricos en hierro y con la vitamina como tal, porque hay muchos alimentos que interfieren con la absorción. Entonces digamos que una de las causas frecuentes de que no mejore los niveles de hemoglobina es que yo me estoy tomando los medicamentos, yo me estoy alimentando adecuadamente, pero por ejemplo me lo tomo con leche, o me lo tomo con café, o me lo tomo con té, o me lo como con cereal, y esas sustancias o esos alimentos tienen ciertas sustancias que evitan que el hierro se absorba adecuadamente. Entonces esa es una de las recomendaciones más importantes cuando uno va a hacer algún tipo de suplementación. Muy importante esa aclaración, doctor, porque yo había escuchado alguna vez que el limón ayuda a potencializar o a fortalecer el hierro con esos alimentos. Sí, es cierto. ¿Es verdad? Es cierto. Todo lo que tenga vitamina C potencializa la absorción del hierro. Entonces la recomendación que uno hace generalmente es tómese el suplemento con un jugo de naranja, por ejemplo, o un jugo de limón, que al tener vitamina C va a potenciar la absorción del hierro. Muy bien. ¿Esta enfermedad o más bien síndrome tiene complicaciones? Sí, digamos que uno va a depender de la etiología, ¿cierto? Como decíamos ahorita. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una anemia aislada a que yo tenga alguna otra alteración, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos la sangre tiene tres componentes grandes, tiene unas células que se llaman plaquetas, que son las que los protegen de los sangrados, tiene unas células blancas que nos protegen de las infecciones y tienen los glóbulos rojos. Cuando yo tengo una anemia exclusiva, entonces solamente son los glóbulos rojos. Pero si yo tengo, por ejemplo, todas las líneas celulares comprometidas, yo tengo que pensar en otro tipo de enfermedades que pueden ser mucho más graves. ¿Se puede prevenir esta enfermedad y se puede curar síndrome? Sí, digamos que sí. O sea, muy importante tener una buena ingesta de alimentos, ¿cierto? Entonces, desde que yo tengo una dieta balanceada, digamos que yo puedo evitar que se desarrolle la anemia. Una de las dificultades grandes, por ejemplo, es cuando tenemos pacientes que son vegetarianos estrictos, ¿cierto? Sí. Entonces los vegetarianos estrictos no comen nada de origen animal. Eso puede generar alteración de la vitamina B12, por ejemplo, y en largo tiempo el paciente puede desarrollar anemia. Al doctor Andrés Londoño lo podemos encontrar en Medical Doctor. ¿Algún número telefónico? 268-5005. 268-5005. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.